lo dijo en la primera hora. Muy bien, cerramos el programa del día de hoy y hablamos de política. Hemos escuchado hoy a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que hizo algunos anuncios sobre el estado de las candidaturas. Hoy, por ejemplo, ya quedaron ya en firme 6 provincias con las listas de asambleístas. Se podrían sumar 3 más, con lo cual ya se podría enviar al Consejo Nacional Electoral la información para la impresión de papeletas de asambleístas. Lo de los binomios presidenciales está en suspenso. 7 en firmes. Veamos qué pasa con el binomio de Javier Hervas con Luz Marina Vega, que está en manos del Tribunal Contencioso Electoral. Luego hablamos con Eduardo Sánchez, que justamente es el movimiento político Reto el que patrocina la precandidatura de Javier Hervas. Pero en medio de todo esto, ampliemos un poquito el análisis con un especialista. El politólogo Carlos Coronel está con nosotros. Carlos, bienvenido. ¿Cómo vamos, doctor? Hola, Fabricio. Un cordial saludo con todas las personas que tienen la gentileza de escucharnos. Por supuesto, muchas gracias por la invitación. Y solo una acotación. A mí la vida no me dio la suerte de... No le digo politólogo. Entonces le digo consultor, le voy a decir. En las artes y ciencias de las ciencias políticas concretamente. Vengo de las ciencias sociales, sí, pero de la economía y luego un poquito de urbanismo y derecho a la ciudad. Digámosle consultor entonces al doctor. Doctor, ¿cómo leemos este momento de la campaña con 7 binomios ya calificados, uno que todavía está expectante? Y claro, lo que conversábamos antes de dialogar con nuestra audiencia. ¿Hay ambiente de campaña o no, Carlos Coronel? Bueno, en realidad, vamos por partes. No hay ambiente de campaña, ciertamente, y a través de la investigación sabemos que no, en términos de la editorialización, si se quiere, del contexto de campaña. Es decir, que en la opinión pública estén presentes contenidos de las distintas candidaturas, apreciaciones sobre propuestas de las distintas candidaturas. Ahora, por supuesto, este es un escenario muy inédito, ¿no? Es decir, las mismas candidaturas surgieron casi a tropel, no han tenido ni van a tener el tiempo suficiente como para instalar justamente estos temas, y adicionalmente, el contexto institucional, por un lado, y la urgencia de 2 problemas concretos hace que sea difícil colocar un tema adicional para cualquiera de las candidaturas. Eso por un lado. Por otro lado, todas las candidaturas en cualquier lugar del mundo siempre pasan al menos por 5 etapas, 5 momentos de la gestión de una campaña. Esto es gestionar identidad, nadie vota por quien no conoce, luego generar atributos de esa identidad, que normalmente se mide como profundidad, ¿no es cierto? ¿Qué opinen bien, qué opinen mal de determinada persona, en este caso de cada una de las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia? Y luego de eso, pues ya entra la generación de confianza, la generación de contenidos y finalmente la conquista, ¿no es cierto? La intención de voto. Si nos ponemos en ese ámbito, en que tienen todas las candidaturas que pasar por esos, o al menos por esos 5 escalones, ¿no es cierto?, para llegar a la intención de voto, yo entendería que todos, o la gran mayoría de los binomios presentes, están pensando en este momento en inscribir su identidad, en desarrollar su identidad. Realmente, para empezar una candidatura es recomendable que las personas que estén en una papeleta partan al menos del 60% de identidad. Este no es el caso de los 8 binomios que están, digamos, preinscritos y que más adelante estarán o no estarán en firme, pero no parten todos del mismo nivel de identidad. Y ese es el primer desafío. Yo diría, de hecho, que hay 3 bloques, ¿no? Hay un bloque de candidaturas que, al haber sido ya candidatos, concretamente Yaku, Pérez y Javier Hervás, tienen un nivel de identidad significativo. Porque además tuvieron un papel protagónico en 2021. Yaku quedó tercero, Javier Hervás quedó cuarto, Yaku alcanzó el 19%, estuvo muy cerca de llegar a la segunda vuelta, y Javier Hervás alcanzó cerca del 17%. Yaku se quedó a 32,000 votos, si no me equivoco. De la segunda vuelta. De la segunda vuelta. Aún, yo decía en ese entonces, se quedó a un cotocollado de entrar a segunda vuelta, y Javier Hervás tuvo también un desempeño significativo de campaña. Estamos hablando de una candidatura que pasó en las primeras encuestas de una candidatura, digamos, de participación marginal, a una candidatura que primero se instala fuertemente en el debate público y segundo logra un significativo lugar en la intención de voto y en la votación final. Luego tienes a Otto Sonnenhösler, que... Ese es un segundo bloque. No, es el mismo bloque. Igual en el primer bloque. Fue vicepresidente, digamos, se entiende, claro. Además por
lo anecdótico, entre comillas, de su apellido, ¿no es cierto? Que esto causó además mucha, paradójicamente, lo difícil de pronunciar su Claro, apellido. es que no todos podían pronunciarlo. Le gestionó mucha identidad, Claro. ¿no? Y Sonnenholzner. por supuesto, ser vicepresidente le genera una identidad muy significativa. Está en el caso de Luisa González, bueno, por supuesto, ella tiene un binomio que tiene una alta identidad, justamente porque fue también candidato, y ella estaría en un segundo bloque, ¿no? De construcción todavía de identidad. Hay un bloque de, digamos, identidades todavía marginales, que son concretamente el caso de Daniel Noboa y Bolívar Armijos. Y en la mitad, entre, digamos, el segundo y este último segmento que acabo de mencionar, estaría Jan Topic, ¿no? Entonces, en este primer momento que tienen que pasar todas las candidaturas, no todas las candidaturas parten de la misma ventaja y tienen desafíos distintos. Se entendería además que tienen que esforzarse mucho por el contexto de la campaña. Estamos hablando de que de aquí a pocos días tendremos ya la elección como tal. Entonces, seguramente será, aparte del tiempo y del contexto de campaña, una campaña súper atípica en la forma que tendrán las distintas candidaturas para movilizar, para embarcar los temas y las propuestas que tienen que plantearle a los ciudadanos justamente para conquistar esas intenciones. Ahora, analicemos varias de ellas. Por ejemplo, en el caso del correísmo, Luisa González no es una de las figuras de la primera línea de Revolución Ciudadana. De hecho, ella tuvo alguna participación en el gobierno del entonces presidente Rafael Correa. Más recientemente fue asambleísta y no era precisamente de las asambleístas que hacía con mayor recurrencia vocería. O sea, yo lo ubicaría por debajo de Paola Cabezas, de Marcelo Holguín, incluso de la propia Sofía Espín, hablando de las vocerías de la primera línea. Pero ella se ancla en la fuerza del correísmo, en la organización del correísmo. ¿Cómo vemos esa candidatura? Bueno, ese anclaje, yo diría, primero, es un anclaje muy recurrente del correísmo, ¿no? Pensemos en los últimos 10 años de elecciones. En 2013, el expresidente Rafael Correa gana de forma abrumadora la elección. 57%, si no me equivoco. De allí, si vemos las siguientes elecciones consecutivas, es decir, 2017 y 2021, suceden dos cosas. Primero, que la votación se contrae, si no me equivoco, pasa al 37 y después al 33%. Moreno gana la primera vuelta con 39%. Exactamente. Le faltó poco para llegar al 40%, incluso ahí había esta leyenda urbana de que supuestamente le hicieron a fraude a Lazo en la primera vuelta, o le pretendieron hacer fraude a Lazo en la primera vuelta, y que sí se lo hicieron en la segunda. Eso es lo que sostiene Lazo y su entorno. Y en la elección anterior, Andrés Arauz obtiene el 33% en primera vuelta. Es decir, el primer mensaje es que se contrae esa votación. Y el segundo, que ya es un efecto político e institucional, es que no logra ganar en primera vuelta. Ahí hay un mensaje clarísimo. Y luego, si vamos a las mismas estadísticas, es decir, si comparamos desde el 2013 hasta ahora, cómo han sido las elecciones presidenciales, la capacidad que tiene el correísmo para crecer entre primera y segunda vuelta es en promedio el 13%. La capacidad que ha tenido el no correísmo, que concretamente ha sido el movimiento del actual presidente Guillermo Lasso, que sistemáticamente siempre fue segundo hasta que ganó, digamos, la última elección presidencial, es del 26% en promedio. Ahora, ¿por qué yo refiero estos datos? Porque si bien hay este anclaje, que es un anclaje electoral importante, es un número importante de la votación, no es el único número de la votación. Y la campaña recurrentemente insiste, digamos, en primero anclarse en este segmento de la población, que insisto, es un segmento importante, pero no es el segmento mayoritario. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que en efecto no alcance. La estadística, la historia electoral nos dice que no le ha alcanzado al correísmo para ganar en las últimas dos elecciones en primera vuelta. Todo indica, digamos, los números que están vigentes hasta ahora en la opinión pública, el contexto, el propio desempeño, digamos, de la organización política indica que potencialmente, salvo que haya giros significativos en estos días respecto de la campaña, de las vocerías y demás, que habrá una segunda vuelta. Entonces, esta posición de anclarse estrictamente, incluso en términos ya específicos de activaciones, ¿no es cierto? Pensemos ahora en cómo está la campaña en redes sociales, que es parte de la realidad, pero no es la realidad total. La campaña del segmento correísta, concretamente de Luisa González y de Andrés Arauz, tiene que ver o está muy vinculada
estrictamente a la identidad del partido, a un nicho electoral muy específico. Habría que ver si más adelante eso alcanza como para poder conquistar otras personas que no necesariamente están vinculadas con tanta fuerza hacia la identidad correísta, ¿no? Y esa identidad, ¿cómo se ancla esta campaña de posicionamiento digital de los últimos 2 días con la figura del borreguito? Bueno, es muy positiva con ese riesgo, con el riesgo de solamente quedarse en el nicho correísta. A mí me fuera. parece que de ahí no, me parece que esa campaña no apunta a atraer nuevos electores, Y ahí sino está el a riesgo. fortalecer su propio electorado. Tengo yo esa impresión. Sin duda, digo, es así, ¿no? Yo no formo parte de esa campaña, no tengo la lectura estratégica de esa campaña, pero entendería a priori que es así, que es consolidar el voto duro de la organización política. ¿Cuál es el riesgo de eso? Como decía, que eso me puede quitar de la visión de otras posibilidades que tengan los ciudadanos. Y luego que ciertamente sí me aleja del resto, porque me coloca en una esquina. Así como Fernando Villavicencio se coloca en una de las esquinas del escenario electoral, el correísmo, a través de campañas de estas de activación del voto más fuerte, lo que logra es tal vez generar mucha distancia respecto de las otras candidaturas. Y eso, como decía, tiene el potencial riesgo de que no alcance para un triunfo en primera vuelta, que se entendería además incluso por las mismas declaraciones de la organización política, es uno de los escenarios a los que apunta el correísmo. Vamos al otro candidato que en cambio está en la antípoda del correísmo, que es Fernando Villavicencio. Él utiliza como caballo de batalla justamente el anticorreísmo y tal vez su discurso reiterativo de la lucha contra la corrupción. ¿Cómo le analiza usted a Fernando Villavicencio hasta ahora? Bueno, Fernando Villavicencio, primero, vamos nuevamente a las primeras apreciaciones que hacíamos. Tiene un nivel de identidad que se ubica justamente entre el segundo y tercer segmento que decíamos, es decir, es asambleísta, es una persona con una capacidad importante, interesante de vocería, no de ahora de asambleísta, sino de hace muchos años atrás, desde la dirigencia sindical incluso, ¿no es cierto? Entonces eso le permite haber gestionado un número importante de identidad. Ahora, ciertamente el riesgo que corre él es ser, en cambio, muy cercano a un discurso oficialista en su campaña. Porque es, digamos, ¿a qué me refiero con oficialista? A que es en contenido muy similar a lo que el presidente Lasso ha venido manifestando durante todas las campañas desde el 2013 y concretamente a las líneas argumentales que han compartido el gobierno como tal y Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio acaba de ser asambleísta y ciertamente es un asambleísta que, digamos, estaba muy cercano argumentalmente al movimiento oficialístico, concretamente al presidente Lasso. Ese es el riesgo que corre. ¿Y por qué es un riesgo? Porque el presidente Lasso en este momento cuenta con el 12% de aprobación de su mandato. Por lo tanto, podría, digamos, verse, entre comillas, afectado o contaminado al entrar en la misma línea argumental. Y luego comete el mismo o entra en el mismo riesgo que el correísmo, que es ponerse en un nicho, en un segmento muy específico del electorado. Ya, es legítimo, políticamente es legítimo. Es notable tomar una decisión respecto de en qué esquina me voy a ubicar del escenario electoral. Sin embargo, la elección se gana por la posibilidad de conquistar votos que no están necesariamente vinculados al nicho original, natural de donde partí. Lo de Topic, en cambio, Topic me da la impresión que es un candidato a esta hora monotemático que ha enfocado básicamente su discurso en el plano de la seguridad. Pero él, digamos, me parece que está posicionando solo su imagen personal. Él en una motocicleta, recorriendo el país, que se va a la frontera para demostrar que es muy fácil permear la frontera. ¿Esa campaña es efectiva o no? Bueno, es valiosa esta última parte de la inquietud. Si una campaña es o no efectiva, la única forma de verificarlo no es a través de tu opinión, de la mía o del análisis de experto de alguien. Sí, sino del voto. Sino del voto, de la posibilidad de conquista del voto. Uno lo que puede anticipar desde el análisis es que potencialmente, ¿no? Yo me he dedicado un poco a ver los positivos y los riesgos en los que se meten cada una de las campañas. En el caso de Topic, lo positivo es que sin duda se muestra ahí al Ranger de Texas, ¿no? Es una persona evidentemente muy briosa, decidida, visualmente briosa y decidida. Sin embargo, es una persona sola y lejana, y ahí está el riesgo.
¿no? Habría que ver si en el contexto, que es un tema, tú dices, Fabricio, pues es monotemático, es el tema de seguridad. Sí, pero resulta que ese tema de seguridad tal vez pueda terminar impulsando las decisiones y las intenciones de voto porque es un tema urgente y porque está en el día a día, ¿no? Ahora, esa publicidad, como digo, por un lado nos muestra una persona con un potencial liderazgo, sin embargo, corre el riesgo de marcar lejanía y distancia. Y aquí me acuerdo, para un poco a redondear este análisis, de alguna investigación que hicimos hace un momento en CIES, el Centro de Investigaciones de Estudios Especializados, que era de orden cualitativo. ¿Por qué incorporo este dato? Me parece relevante. Investigábamos sobre la emergencia, las emergencias para los ciudadanos ecuatorianos, ¿no? Las situaciones de emergencia y la atención de emergencia. Cuando alguien tiene un accidente, cuando a alguien le roban, si es que no le han robado el celular, ¿a quién es la primera persona que llama? Lógicamente, a su familia, a su pareja. sí, lógicamente debería ser, llamo a pedir auxilio a un policía, al ECO 911, pero no, la gente llama a pedir auxilio a su familia, a su pareja, a un amigo, a una amiga, etc. ¿Esto qué denota? Que para los ecuatorianos la situación de atender la seguridad no solamente es una situación de fuerza y de liderazgo y de reacción, es también una situación de cercanía. Y aquí radicaría el riesgo de mostrarse solo y lejano del candidato Topic. Insisto, cualquiera de estos argumentos que estamos ahora conversando, debatiendo, solamente puede ser refrendado efectivamente por cómo eso deriva o no en intención de voto, ¿no? Además porque, como decíamos al principio, es un contexto muy enrarecido, muy particular, muy inédito de hacer campaña electoral y de la elección como tal. Y en ese contexto, ¿cómo entra el Yacu Pérez versión 2023, que me parece que es muy similar al Yacu Pérez versión 2021? Siento yo que el candidato Pérez en realidad está como que replicando, ¿no es cierto?, su campaña electoral. Tal vez tiene parte de una ventaja. Al haber hecho campaña sabe qué le funciona y qué no le funciona. Yo entendería que ahora es capaz una posición mucho más humanista antes que de gestión o de ideología política la que está planteando. Sin embargo, como decíamos al principio, no se siente una campaña. Todas estas cuestiones de las que estamos hablando son todavía desde el punto de vista figurativo. Estamos hablando de piezas de campaña en realidad, que es lo que estamos viendo los ecuatorianos en las distintas redes sociales, en los medios de comunicación más tradicionales, etcétera, y en las calles, ¿no? No estamos todavía hablando de la capacidad editorial de estas candidaturas de colocar temas. Y por lo tanto, lo que podemos aproximar de la candidatura de Yacu Pérez es tal vez, como decía, esta posición más de corte humanista antes que de una tendencia ideológica específica, porque todavía no se han colocado temas. Ahora, y para cerrar, de esto entiendo que vamos a hablar mañana, ¿no? En la Flaxo, que va a haber un encuentro de comunicación política, ¿no? De esto y varias cosas más, ¿no? En términos generales, los estados nacionales, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, están perdiendo capacidad efectiva de resolver los problemas de la gente. Y es allí donde se necesita más democracia y más herramientas, más instrumentos para gestionar el poder, para gestionar las ciudades, para gestionar los países. Y dentro de este ámbito, ¿no es cierto?, dentro de esta necesidad, hemos previsto un seminario, un ciclo de conferencias, son alrededor de 13 conferencias expertas, ¿no es cierto?, que van desde la gestión de vocería, en el caso de Fabricio Vela, quien nos honra. Ahí me invitaron, así que gracias, muy honrado. Quien nos honra con su participación y sobre todo con su importante aporte a la gestión de vocerías en el contexto local y nacional. Y tenemos también conferencistas de Argentina, conferencistas mexicanos, que en suma lo que hacen es colocar instrumentos de visión de ciudad, instrumentos para la gestión política y administrativa e instrumentos de la comunicación política, justamente para que equipos de gobierno, autoridades y la ciudadanía puedan justamente, digamos, definir mejores escenarios, estructurar mejores escenarios más efectivos, más eficaces de resolver concretamente el ámbito de lo local. Esto sucede mañana. Tenemos en realidad hemos tenido una gran aceptación de parte de la ciudadanía y de los equipos de gobierno. Esto va a ser en Flaxo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es una jornada intensiva, muy significativa, y como digo, tenemos alrededor de 13 conferencias. Es un evento organizado por CIES, con el acompañamiento de la Universidad de Hemisferios,
y por supuesto también de ALACOP, que es la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, y la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Si las personas que nos están escuchando tienen, digamos, la intención, el interés de asistir, de acompañarnos en este evento, lo pueden encontrar, ¿no es cierto?, en nuestra página internet, que es www.cies, que es C de casa, I de iglesia, E de elefante de nuevo y S de Santiago.com.es. Así es que les esperamos, ¿no es cierto? Esperamos que además sea de mucha relevancia para los equipos que nos acompañen y por supuesto también de mucha relevancia para las y los conferencistas que van a nutrirnos, a aportar con sus conocimientos. Doctor, gracias, muy amable. Muchas gracias, Fabricio. Carlos Santiago Coronel, que ha estado con nosotros hablando sobre política, hablando sobre las campañas y también este encuentro de carácter internacional que será mañana en Flaxo, en el que también estaré participando en lo personal. Gracias a nuestro invitado. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.